el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a seguir meditando acerca de la pasión del Señor con la ayuda de San Agustín, que comenta el Evangelio sobre San Juan. Tiene una de sus grandes obras, que es el comentario al Evangelio según San Juan. La primera obra que leímos y explicamos era De Agone Cristiano, el combate espiritual. Es una obra específica de San Agustín que tiene este título. ¿Combate espiritual o combate cristiano? Acerca del combate cristiano, sí, del combate cristiano. Es una obra no muy larga de San Agustín, y hemos leído una gran parte de esta obra. Entonces la pueden meditar con el texto, que se consigue fácilmente en internet. Hay un sitio del Instituto Patrístico Agustiniano, augustinus.it. Tiene los textos de San Agustín, las obras completas, bibliografía, tiene los textos originales en latín, tiene las traducciones en castellano y en italiano. Pues ahí lo pueden buscar, y si no, en las obras completas de la BAC están las de San Agustín en diferentes tomos, son muchos. Vamos a ver entonces el texto del Evangelio según San Juan, que habla de la entrada triunfal en Jerusalén, lo que celebramos hoy. Al día siguiente, la gran muchedumbre que había venido a la fiesta, al oír que venía Jesús a Jerusalén, tomaron palmas y salieron a su encuentro y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Hallando Jesús un asnillo, montó sobre él, según está escrito: No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las conocieron sus discípulos desde un principio, mas cuando fue glorificado Jesús, entonces recordaron que tales cosas estaban escritas sobre él, y estas fueron las que con él hicieron. Daba pues testimonio la turba que con él estaba cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto también le salió al encuentro la muchedumbre, por haber oído que le había obrado este portento. Los fariseos pues se dijeron unos a otros: ¿Veis que nada lográis? He aquí que el mundo se fue tras de él. Había unos griegos de los que subían a honrar a Dios en la solemnidad. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, deseamos ver a Jesús. Viene Felipe y se lo dice a Andrés. Vienen Andrés y Felipe y se lo dicen a Jesús. Jesús les responde diciendo: Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Quien ama su vida la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo la ganará para la vida eterna. Quien me sirve, sígame, y donde estoy yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha turbado, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas para esto vine hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Vino pues una voz del cielo, le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. La turba pues que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no por mí ha venido esta voz, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Esto decía significando con cuál muerte había de morir, etcétera. Y después sigue la descripción de la incredulidad de los judíos y finalmente la última cena. Estas palabras de Jesús son muy solemnes, son una revelación de su origen trinitario, porque se oyó una voz del cielo, como en la transfiguración, como también antes de empezar su vida pública, se oye la voz del Padre, como significando que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Aquí, en que comienza su pasión, también se oye la voz del cielo, una voz misteriosa. Los que estaban con Jesús no sabían de quién era la voz, que parecía un trueno. Era la voz del Padre que acompañaba a su Hijo. Lo glorifiqué y de nuevo le glorificaré. Es decir, era el Padre que daba la gloria al Hijo, que le transmitía la gloria eterna y que le transmitía la gloria como Hijo del Hombre. La gente no entendía, pensaba que era un ángel, etcétera. No por mí ha venido esta voz, sino por vosotros, porque Él estaba siempre con su Padre, pero ahora la voz le hacía entender al pueblo que efectivamente Él era el Hijo de Dios y que estaba siempre con su Padre. Esto para confirmar la verdad de las palabras de Jesús: si el grano de trigo no muere, queda solo, mas si muere lleva mucho fruto. Esto apareció como una revelación y como una profecía inmediata de lo que iba a vivir Jesús en su pasión, y después de lo que iban a vivir todos los discípulos de Jesús que continúan su pasión hasta nuestros días. Todos los cristianos verdaderos participamos de esta pasión de Jesucristo. Veamos cómo San Agustín reflexiona acerca de este Evangelio en el comentario al Evangelio según San Juan. Estas son las palabras del Evangelio cuya lectura acabáis de escuchar. Al día siguiente, una gran multitud de los que habían venido a la fiesta, habiendo sabido que Jesús había llegado a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y explica simbólicamente, a la usanza de los padres de la Iglesia, también anteriores y griegos, lo que significa cada expresión del Evangelio. Los ramos de las palmas son alabanzas y signos de victoria, porque muriendo había de vencer el Señor a la muerte, y con el trofeo de la cruz había de triunfar del demonio, príncipe de la muerte. Como los ejércitos romanos llevaban un trofeo, él escribía todavía al final del Imperio Romano, así también la cruz de Cristo es un trofeo, y los que alaban dan signos de victoria.
de la victoria que Jesucristo espiritualmente realiza en la cruz sobre el demonio. Es lo que hemos meditado con la ayuda del otro libro acerca del combate cristiano. Según algunos peritos de la lengua hebrea, Hosanna significa más que un objeto, un afecto, un ruego, como son en la lengua latina las llamadas interjecciones. Para expresar dolor decimos ay, para expresar alegría vaya. Cuando algo nos causa admiración exclamamos oh cosa grande, o rem magnam. Entonces el o no tiene otro significado que el indicar el afecto del que se admira, y es de creer que así sea, etc. Entonces se trata de un afecto. Bendito sea pues el que viene en nombre del Señor, Rey de Israel. Hay que tomarlo de modo que en el nombre del Señor se entienda en el nombre de Dios Padre. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios, normalmente se está indicando el Padre de Cristo, el Padre del Verbo, especialmente en el Evangelio según San Juan. Aunque también pudiera entenderse en su nombre, porque Él mismo es Señor. Según en otro lugar está escrito, el Señor llovió del Señor. En latín, pluit dominus ad domino. Es una traducción del libro del Génesis. Y los salmos dicen, dijo el Señor a mi Señor. En las cartas de San Pablo, Jesucristo es llamado Señor, que quiere decir Dios, el dominador. Pero mejor dirigen nuestro entendimiento a las palabras de aquel que dice, yo vine en nombre de mi Padre y no me habéis recibido, otro vendrá en su nombre propio y a éste lo recibiréis. Maestro de humildad es Cristo, que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. No pierde la divinidad cuando nos enseña la humildad. Por aquella es igual al Padre, por esta es semejante a nosotros. Por lo que tiene de igual con el Padre, nos creó para que existiéramos. Por lo que tiene de semejante con nosotros, nos redimió para que no pereciésemos. Jesucristo es Dios como el Padre, es el creador del universo, de Él dependen todas las cosas, de Él surge todo, pero comparte nuestra condición humana, tiene la misma naturaleza que nosotros, y por eso comparte nuestra humildad. Más aún, tiene la naturaleza para poder ser humilde y para que nosotros podamos ser humildes con Él como remedio del pecado que es soberbia. Aquella multitud le tributaba estos cánticos de alabanza. Hosanna, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. ¿Qué tormento tan atroz sufriría la envidia de los príncipes de los judíos, oyendo a tan grande multitud aclamar a Cristo por su Rey? Aquí nos muestra San Agustín cómo la pasión de Cristo es remedio de otra pasión desordenada, humana, que es la envidia. O sea, con la pasión de Cristo, que es fruto de su humildad, y que es pasión también como afecto del alma, que acompaña la caridad, remedia otra pasión que es la envidia. En los príncipes de los judíos esta envidia no se remedió porque no tenían buena voluntad. Se remedió en aquellos que se unían por la humildad a la pasión de Cristo. Pero ¿qué era para el Señor ser aclamado por Rey de Israel? ¿Qué era para el Rey de los siglos ser hecho Rey de los hombres? Cristo no era Rey
de Israel para imponer tributos ni para tener ejércitos armados y guerrear visiblemente contra sus enemigos. Era rey de Israel para gobernar las almas, para dar consejos de vida eterna, para conducir al reino de los cielos a quienes estaban llenos de fe, de esperanza y de amor. Este aspecto es fundamental en la realeza de Cristo. Cristo es rey. Se lo preguntan durante la pasión: tú eres rey. Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Él es rey. Pero no es rey como los reyes humanos, evidentemente. Es rey para gobernar las almas, dice San Agustín, para dar consejos de vida eterna. Para regir las mentes, dice más bien en latín. Mentes regat, quod in aeternum consulat. Para aconsejar interiormente, quiere decir, a esas mismas mentes. Por eso es tan importante ponernos bajo el gobierno de Cristo. Es decir, recibir interiormente su ley, que es la ley evangélica principalmente, y recibir interiormente sus consejos que acompañan y perfeccionan, traducen prácticamente la ley. Para eso necesitamos meditar el Evangelio permanentemente, que es la fuente de toda nuestra vida espiritual. Que el Hijo de Dios, igual al Padre, el Verbo por el cual fueron hechas todas las cosas, quisiera ser Rey de Israel, fue una condescendencia suya y no una promoción, una señal de misericordia, no un aumento de su poder, porque aquel que en la tierra era llamado Rey de los judíos, era en el cielo Rey de los ángeles. Jesucristo era Rey, Jesucristo es Rey, dice San Agustín profundamente. Para Jesucristo ser Rey de los hombres no es una promoción, no es un ascenso, es un acto de humildad, porque Jesucristo es Dios. Ser Rey de los hombres quiere decir mezclarse con las cosas humanas, como hemos leído en la Pasión. O sea, introducirse en la interacción de las mentes humanas, de las pasiones humanas, de los afectos humanos que están gobernados en gran medida por la injusticia, por el diablo. Meterse en una lucha que él ya tiene vencida, porque es Dios. Es un acto de profunda humildad mezclarse con los hombres. Incluso mezclarse con los hombres para gobernarlos, para ser rey. Aunque sea siendo rey de las mentes, siendo rey aconsejando desde lo interior, para lo cual existe toda la Iglesia. La Iglesia existe para que Cristo pueda ejercer su realeza. El mismo sacramento del orden sagrado existe para que Cristo pueda ejercitar esta realeza, este gobierno interior. Y halló Jesús que el Hijo de Dios, igual al Padre, se haga entonces Rey, fue una condescendencia suya. Porque aquel que en la tierra era llamado Rey de los judíos, era en el cielo Rey de los ángeles. Y halló Jesús un jumentillo y montó sobre él,
Sucintamente se narra aquí lo que los otros evangelistas cuentan con todo detalle. Corrobora este hecho con un testimonio profético para patentizar que los malignos judíos no comprendían a aquel en quien se cumplía cuanto ellos leían. Halló pues un jumentillo, un burro, un asno chico, y montó sobre él. Según está escrito: no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey sentado sobre un asnillo. También entre aquel pueblo estaba la hija de Sión. Sión es la misma Jerusalén. Entre aquel pueblo, digo, perverso y ciego, se hallaba, sin embargo, la hija de Sión, a la cual podía decirse: no temas, mira que tu rey viene sentado en un asnillo. Esta hija de Sión, a quien se dirigen estas palabras divinas, estaba entre aquellas ovejas que oían la voz del pastor. Estaba entre aquella muchedumbre que con tanta devoción cantaba alabanzas al Señor, que venía y que tal compacta le seguía. A ella le fue dicho: no temas, recoge bien al que loas. Y no temas cuando le veas padecer, porque su sangre es vertida para borrar tu pecado y devolverte la vida. El asnillo en el que nadie se había sentado, como dicen los otros evangelistas, representa al pueblo de los gentiles, que no conocía aún la ley del Señor. Y el asna, pues ambos habían sido llevados al Señor, representa a su grey, procedente del pueblo de Israel, no la enteramente indómita, sino la que conoció el pesebre del Señor. Es decir, los judíos y los gentiles estaban representados en el asno y la asna que le fueron llevados a Jesús. El pueblo de los judíos no es el que rechazó a Jesús, sino el pueblo espiritual de los judíos, que era el que prefiguraba la iglesia, más aún era el que iniciaba la iglesia. Los primeros miembros de la iglesia fueron los judíos, pero los judíos que tuvieron fe, los que reconocieron a Cristo, los que se humillaron con Él. Estas cosas, cita San Agustín todavía el Evangelio según San Juan, no las entendieron sus discípulos por entonces. Las comprendieron cuando Jesús fue glorificado, es decir, que tuvieron un crecimiento espiritual interior, un crecimiento que hizo que su mente se abriera por la acción del Espíritu Santo. Entendieron lo que había sucedido, como los discípulos de Maús después de la resurrección entendieron lo que había pasado en la pasión del Señor. Hasta ese momento no habían entendido, así como se habían dormido cuando Jesús estaba por ser aprehendido por los judíos. Esto es, cuando manifestó la virtud de su resurrección, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas de Él y que ellos las cumplieron. Es decir, no hicieron más cosas que las que de Él estaban escritas, porque recorriendo los testimonios de la Escritura que tuvieron su cumplimiento antes de la pasión o después de la pasión del Señor, hallaron que según los profetas había de sentarse en un asnillo. Y la multitud de gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de Él. Por eso salió a recibirlo la multitud, porque había oído que había hecho este milagro. El Evangelio según San Juan muestra que todo esto pasó después que Jesús resucitó a Lázaro, que fue el milagro más extraordinario, porque Lázaro era adulto. Ya también había hecho otra resurrección de una niña, pero Lázaro era adulto, lo conocían todos,
era amigo de él, y fue un hecho absolutamente extraordinario. Y los judíos cobraron un odio más grande cuando resucitó a Lázaro y la gente seguía a Jesús porque vio este milagro de Jesús. Inmediatamente después de esto, el pueblo lo aclamó. El mismo pueblo, una semana después, iba a preferir a Barrabás. Sabemos cómo es el pueblo. Por un lado es voluble, por otro lado es múltiple, porque algunos en el pueblo quieren una cosa y otros quieren otra, y eso va cambiando según el influjo que reciben, especialmente desde lo alto. Aquí, evidentemente, los jefes del pueblo y los sumos sacerdotes tuvieron un mal influjo sobre el pueblo y lo torcieron. Esto no quiere decir que algunos no hayan perseverado. Algunos de los que alababan a Jesús el día en que entró en Jerusalén triunfantemente. Algunos pudieron haber perseverado, otros pudieron haberlo traicionado. Y algunos pudieron haberse convertido después de la resurrección. Porque el Evangelio nos muestra, y también los Hechos de los Apóstoles, como había grandes conversiones después de la resurrección de Jesús, conversiones entre los mismos judíos. Ciertamente la predicación de Jesús quedó, y después de todo lo que sucedió, después de su pasión y después de su resurrección, se dieron cuenta de lo que querían decir sus palabras y fueron iluminados interiormente y accedieron a la verdadera fe. Se convirtieron, entraron en la iglesia, en el camino de la salvación. Por eso salió a recibirlo la multitud, porque había oído que había hecho este milagro. En vista de lo cual se dijeron unos a otros los fariseos: ¿veis que no adelantamos nada? He aquí que todo el mundo se va tras él. La turba turbó a la turba. Turba turbavit turbam, dice San Agustín, que era un retórico. La turba perturbó a la turba. O sea, el pueblo se agita solo y además tiene agitadores. ¿Por qué tienes envidia o turba ciega? ¿Por qué tienes envidia o turba ciega? Porque el mundo se va tras aquel por el cual fue hecho el mundo. Es decir, Jesucristo era el creador del mundo. Era aquel que había hecho todas las cosas. Y esta gente, la gobernada por los judíos, por los jefes del pueblo judío, tenían envidia de aquel que era el creador del mundo. Era una envidia absolutamente irracional. Había también algunos gentiles de los que habían venido para adorar en las fiestas. Estos se acercaron. Este también es un hecho misterioso que no narran los otros evangelistas, o sea, cuando estaba por suceder la pasión de Cristo, especialmente en el momento en que entraba triunfalmente en Jerusalén, aparecieron estos griegos, que eran como la avanzada del mundo occidental, que estaba hecho por los griegos y por los romanos. Vinieron a alabar al Señor, movidos interiormente por un instinto espiritual. Vinieron a alabar al Señor y estaban ahí entre los que agitaban los ramos. Estos se acercaron, pues, a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús.
Viene Felipe y se lo dice a Andrés, y Andrés y Felipe conjuntamente se lo dicen a Jesús. Anteriormente en el Evangelio había otro pasaje semejante, también referido a Felipe. O sea, a Jesús se lo descubre porque por la caridad de algunos, otros reciben el mensaje y los invitan a ver a Jesús. Aquí también los invitaron a ver a Jesús, a estos griegos que vinieron, atraídos interiormente. Por eso en el apostolado es tan importante leer en cierta manera la acción de la gracia sobre los demás, cómo va actuando la gracia, y no realizarlo solo de una manera externa, solo por las apariencias. Hay que tener una percepción espiritual de cómo actúa la gracia sobre los demás, confiando más en la gracia que en las apariencias externas humanas. Veamos la respuesta que les dio Jesús. He aquí que los judíos quieren matarle y los gentiles vienen a verle. Se prefigura así lo que iba a suceder después, que la mayoría del pueblo de Israel lo abandonó, aunque muchos lo siguieron, y que más que Israel respondieron los gentiles, los griegos y los romanos. Pero también ellos eran de los judíos que gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Unos circuncidados, otros sin circuncidar. Eran como dos paredes, que viniendo de lados diversos, se juntaban con ósculo de paz en la única fe de Cristo. Es decir, aquí estaba simbolizada la Iglesia, que estaba constituida indistintamente por los judíos y por los griegos que tenían fe. Como dice San Pablo, no hay judío ni griego en Cristo. Escuchemos la voz de la piedra angular. Respondióles pues Jesús diciendo: es llegada la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Podrá pensar alguno que se sentía glorificado porque los gentiles querían verlo, pero no es así. Provenía de los mismos gentiles después de su pasión y resurrección, preveía que los mismos gentiles después de su pasión y resurrección habían de creer por todas las naciones, porque como dice el apóstol, una obcecación parcial ha invadido Israel hasta que la plenitud de la gente haya entrado. Es decir, el pueblo de Israel está enceguecido, dice San Pablo en la carta de los Romanos. Primero tienen que entrar los gentiles. Tomando ocasión de este deseo de los gentiles que querían verle, anuncia la plenitud futura de las gentes y afirma que está al caer la hora de su glorificación, verificada la cual en el cielo las gentes abrazarían la fe. Por lo que está predicho: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y tu gloria sobre la tierra, en un salmo. Esta es la plenitud de las gentes, de la cual dice el apóstol: parcial obcecación ha caído sobre Israel hasta que entre la plenitud de la gente. Pero convenía que a la excelsitud de su glorificación precediese la humildad de su pasión. Por lo cual añadió: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere. Y que si el grano de trigo que cae en la tierra no muriere, queda él solo. Pero si muriere, da mucho fruto. Hacía alusión a sí mismo, dice San Agustín. Él era el grano que había de morir y multiplicarse, morir por la infidelidad de los judíos y multiplicarse por la fe de los pueblos. Especialmente los judíos dieron muerte a Jesús. Se multiplicó especialmente por la fe de los pueblos.
y así la Iglesia de Cristo fue constituida numéricamente, sobre todo por los que no venían del pueblo de Israel. Esa humildad es la que trae la salvación, esa humildad que vive Él en sí mismo y que después aconseja a sus discípulos. Luego, exhortando a seguir las huellas de su pasión, dice: quien ama su alma la perderá. Lo cual de dos modos se puede entender: quien la ama la pierde, esto es, si la amas la pierdes. Si quieres tener vida en Cristo, no temas morir por Cristo. También de otro modo, quien ama a su alma la perderá. No la ames si no quieres perderla. No la ames en esta vida para no perderla en la eterna. Con esta última interpretación parece estar más de acuerdo el sentido evangélico, porque dice a continuación: y quien odia a su alma en este mundo, la guarda para la vida eterna. Luego, en la frase anterior, quien la ama se sobreentiende en este mundo, ese la perderá. Y quien la odia también en este mundo, ese la conserva para la vida eterna. El alma o la vida quiere decir aquí la vida dirigida a las cosas temporales, que es la vida inmediata. El hombre está por naturaleza dirigido a las cosas temporales, pero tiene capacidad para las eternas. Si el hombre ama solo las cosas temporales, pierde la vida eterna. Es aquello que permanentemente San Agustín, siguiendo el Evangelio, explica, como lo veíamos en el libro que comentamos. Profunda y admirable sentencia. ¿De qué modo tiene el hombre en su mano el amor a su alma para hacerla perecer y el odio para que no perezca? Si la has amado malamente, entonces la has odiado. Pero si te has tenido odio bueno, entonces la has amado. Felices quienes la odiaron atendiendo a su conservación para no perderla enfrascados en su amor. Pero cuida mucho de no caer en la tentación de quererte matar a ti mismo por entender que de este modo debes odiar a tu alma en este mundo. Pues por esto algunos malignos y perversos y más crueles y más criminales homicidas para consigo mismos se arrojan a las llamas, en el agua se ahogan, lánzanse por precipicios y perecen. No son estas las enseñanzas de Cristo. Es decir, no es una exhortación al suicidio, es algo que se entiende de manera espiritual. Antes bien, al demonio que le instigaba a precipitarse, le respondió: aléjate, Satanás, porque está escrito: no tentarás al Señor Dios tuyo. El demonio, como se narra en el Evangelio según San Mateo, durante las tentaciones incitó a Cristo al suicidio, dice San Agustín. La pasión de Cristo es muy diferente del suicidio, es voluntaria, pero es causada externamente por la malicia de los que lo mataban. Jesucristo amaba verdaderamente su vida espiritual, como los verdaderos cristianos aman su vida espiritual. Para amar su vida espiritual, tienen que estar dispuestos a imitar a Cristo, que se entregó voluntariamente a la muerte por dar testimonio de la verdad. Para eso había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad implica la muerte. La muerte, una especie de muerte civil, según la fama, una especie de muerte afectiva, y a veces también el martirio, como se ve en tantos santos que nos precedieron. El mundo odia lo que no es de él, así como odió a Cristo. Entonces, odiar la propia alma en este mundo quiere decir odiar lo que odia el mundo, odiar lo contrario a lo que odia el mundo y
amar lo que odia el mundo, que es la vida espiritual. Padre, ¿qué es la muerte afectiva? La muerte civil se entiende, ¿no? El asesor del mundo. Sí. ¿Qué es la muerte afectiva? La muerte afectiva quiere decir el desencuentro afectivo con los que no tienen la misma vida espiritual. Es algo que pasa de muchas maneras, más externas y también más sutiles. Entonces, hay que perseverar en el crecimiento espiritual por encima del condicionamiento afectivo que está producido por la interacción con los demás. Eso se da en el orden personal y también en el orden social, comunitario. Como explican los autores espirituales, tiene una repercusión en la vida de amistad también. Aquí el Evangelio de la Pasión de Cristo explica muy profundamente la pasión como fruto de la traición, porque no solo Judas lo traicionó, sino que también lo traicionó Pedro, y en cierta manera lo traicionaron también los otros porque se fueron, desaparecieron en un momento difícil, en vez de estar con él. Y además lo traicionaron porque dudaban, como Tomás, que siguió dudando, incluso después de la resurrección y de que le contaron la resurrección. La duda no es compatible con la fidelidad de la amistad. El Evangelio según San Juan presenta de muchas maneras la pasión de Cristo como fruto de la amistad. Y las palabras de Cristo hacen referencia a la amistad, como dice más adelante. Aquí en el Evangelio según San Juan, y en la explicación que da San Agustín, es de notar, carísimos, la ordenada concatenación de las palabras del Señor, porque habiendo dicho más arriba, después que salió Judas y se separó hasta la convivencia corporal, hasta de la convivencia corporal de aquellos santos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Bien lo ha dicho refiriéndose al reino futuro, cuando los malos sean separados de los buenos, bien refiriéndose a su cercana resurrección, es decir, no aplazada como la nuestra hasta el fin del mundo. Y después de haber añadido, si Dios ha glorificado en él, ha sido glorificado en él, también Dios en sí mismo le glorificará a él, y muy pronto le glorificará.
lo cual sin duda afirmó de su pronta futura resurrección, y continuó diciendo: hijitos, aún estoy con vosotros un poco tiempo, como diciéndoles: pronto seré glorificado con la resurrección. Pero no subiré inmediatamente al cielo, sino que aún estoy con vosotros un poco de tiempo. Y dice más adelante, después de haber manifestado esta expresión de afecto de Cristo: no vayáis a pensar, hermanos, que al decir el Señor: un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros, se excluye el precepto mayor, que manda amar a Dios a nuestro Dios y Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las facultades. Como si excluido pareciera decirse que os améis unos a otros, como si no estuviera incluido el amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos dependen toda la ley y los profetas. Pero quienes bien entienden, hallan a ambos el uno en el otro, porque quien ama a Dios no puede despreciar su mandato de amar al prójimo. Y quien santa y espiritualmente ama al prójimo, ¿qué ama en él sino a Dios? Es decir, que la pasión de Cristo se resume en la caridad, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y esa caridad se ejercita especialmente en la pasión, en la relación entre Cristo y sus discípulos que son sus amigos. Los amigos que lo traicionan y que sin embargo Cristo sigue amando. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesucristo da la vida por sus amigos y sus amigos finalmente lo reconocen, lo entienden, después de haber atravesado por la pasión y sobre todo después de haber experimentado la resurrección de Cristo. Los discípulos se dan cuenta cuando Cristo resucita que todo lo que él decía era verdad, reciben una fuerza nueva que viene del Espíritu Santo y entonces ya no lo traicionan más. Son fieles a la amistad hasta el final, se les van las dudas, aunque sea tocando como Tomás, se les van las dudas y perseveran hasta dar la vida también ellos por Cristo, es decir, hasta imitarlo totalmente, hasta imitar a Jesucristo en esa fidelidad que en el fondo no es otra que la caridad. También nosotros estamos llamados a permanecer en esa vida espiritual cuyo centro es la caridad. Por eso dice también, comentando las palabras de Jesús: no se turbe vuestro corazón, dice San Agustín. Con mayor esfuerzo, hermanos, debemos dirigir a Dios nuestra atención para poder de algún modo entender las palabras del Santo Evangelio que poco sonaron en nuestros oídos. Dice pues Jesús: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, a fin de que como hombres no tuviesen miedo a la muerte, turbándose por ello, los consuela afirmando que también Él es Dios. Creed en Dios y creed también en mí. Porque es lógico que si creéis en Dios, creáis también en mí. Lo cual no sería lógico si Cristo no fuese Dios. Creed en Dios y creed también en Él, que es igual a Dios por naturaleza, no por latrocinio. Se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo sin perder la forma de Dios. ¿Teméis la muerte de esta forma de siervo? No se turbe vuestro corazón, la resucitará la forma de Dios. Cristo vino a través de su pasión a prepararnos un lugar
En la casa del Padre hay muchas moradas. Él viene a prepararnos un lugar, nos dice él mismo en el Evangelio según San Juan. Y San Agustín comenta: pero, ¿qué es lo que vienen a decir las palabras siguientes? En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, sino que temían también por ellos mismos. De aquí que les fuera necesario oír esto: no se turbe vuestro corazón. Es decir, los discípulos, en cierta manera, dudaban de conseguir la vida eterna. Y por eso Jesucristo les reafirma que está preparada la casa del Padre para ellos. Lo cual finalmente corresponde a lo que nos decía San Agustín acerca de la esperanza. Para llegar a la vida eterna hay que mantener la esperanza. Y no se puede mantener la esperanza si no se tiene fe. Por eso el suicidio, que es una manera perversa de entender la pasión de Cristo, es un pecado contra la fe y contra la esperanza. Mantener la fe y mantener la esperanza significa perseverar en esta vida, imitando a Cristo. Aunque sea a costa de perder la vida por manos de los hombres. No por mano propia, sino por manos de los hombres. O sea, es necesario mantener la esperanza interior, y la esperanza es siempre esperanza de la vida eterna, de alcanzar las moradas que están en la casa del Padre de Cristo. Y para eso es necesario que no se turbe el corazón, es decir, no que no haya que pasar por todas las vicisitudes humanas, sino que en medio de todos esos cambios humanos se permanezca en la única y verdadera vida espiritual, que no haya un cambio sustancial, que no haya un cambio tal que altere lo esencial de la vida espiritual. Siempre está el riesgo de perderla, pero siempre está la garantía de la gracia divina. El riesgo viene de parte nuestra. La infidelidad tiene solo fundamento humano, porque Dios es siempre fiel. Lo dice San Pablo expresamente en sus cartas. Dios es fiel. La infidelidad viene siempre por parte del hombre, como les vino a los apóstoles, a Judas, a Pedro y a los otros. La infidelidad es siempre por parte del hombre, no es por parte de Dios. El hombre no es fiel a la amistad. Dios es fiel a la amistad. La caridad es amistad. Es la amistad. Por eso es necesario mantener una vida espiritual íntegra, es decir, no turbada, no perturbada. Si las cosas que pasan en el mundo perturban, quiere decir que la vida espiritual todavía no es sólida. Y entonces es necesario que sea fortificada, y es fortificada finalmente por el gobierno de Cristo. Cristo gobierna en nombre del Padre y dejó a sus ministros, a los obispos, a los sacerdotes, para que gobiernen en nombre del Padre, que es un gobierno espiritual. Lo que tienen que hacer los sacerdotes y los obispos es algo espiritual, es gobernar espiritualmente. Todo lo demás es accesorio, secundario, derivado, etc. Lo principal es el gobierno espiritual, que surge inmediatamente de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por eso siempre hay que buscar ese gobierno espiritual para no caer en la tentación, para no sucumbir a la turbación, para acoger el mensaje de Cristo: no se turbe vuestro corazón. Está mal que se turbe el corazón, hasta perder la gracia, hasta traicionar a Cristo. No se puede perturbar de esa manera. Quiere decir que uno no está sujeto a su gobierno amoroso y tiene que buscar todos los medios para someterse a ese gobierno amoroso. Tiene que leer, tiene que orar, tiene que
que retirarse como hacemos ahora, tiene que buscar el padre espiritual, un padre espiritual o varios padres espirituales, porque el sacerdocio de Cristo no es algo personal humano, es Cristo que está presente. Entonces hay que buscar en los que guían el alma a Cristo. Y como todos los ministros de Cristo no pueden reflejar perfectamente el gobierno de Cristo, porque Cristo es Dios y Cristo está lleno de gracia cuando gobierna como hombre, por eso es necesario ir buscando hasta encontrar. Dejamos ahora entonces en este punto lo que dice San Agustín para después introducirnos en la contemplación de Dios, que es el fin de la pasión. La pasión, como dice el mismo San Agustín, sirve para que nosotros que estamos tan perturbados encontremos la verdadera vida espiritual y en esa vida espiritual encontremos a Dios, porque finalmente todo se dirige a Dios. Estamos para Dios, para conocer a Dios, para participar de la vida de Dios. Sin la pasión no podemos encontrar verdaderamente a Dios.